Emitiendo desde las 7 de la mañana con noticias, con títulos y también con música como hacemos todas las mañanas aquí en el aire de la radio. Cambiamos de tema para darle seguimiento a lo que siempre comentamos que tiene que ver con el costo de vida, la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, relevada por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, el CREBA. En este caso, el último dato de la canasta total para una familia tipo 2 de madre, padre y 2 hijos da un total de 1.309.000 pesos, ¿sí? Un aumento respecto del mes pasado de un 3%. Para hablar de esto está en línea el economista jefe del CREBA, que es Gonzalo Semilla. Gonzalo, buenos días. Julián te saluda. Buen día, Julián. ¿Cómo te va? Muy bien, Gonzalo. Bueno, estaba mirando un poquito el informe que publicaron en el transcurso de las últimas horas. ¿Cómo se justifica este último aumento? ¿Cómo se explica cuáles son los componentes que dan como resultado este aumento de la canasta alimentaria y la canasta total? Bien, bien. Ahí bien señalabas el costo de la canasta básica total para esa familia tipo 2, que es la que elabora el INDEC, y nosotros tomamos la metodología de ellos, pero lo relevamos exclusivamente para la ciudad de Bahía Blanca. Y ese es el dato que vos mencionabas, un aumento en abril del 3,3%, por encima del ritmo inflacionario en el mismo mes. A nosotros nos ha dado 2,5. Eso es algo por ahí que nos preocupa un poco cuando la canasta corre por encima de la inflación, ¿no? Porque, digamos, los componentes, vos mencionabas recién, los componentes del índice inflacionario son mucho más complejos. En este caso, la canasta básica total tiene en cuenta la línea de pobreza y ese 1.300.000 pesos que vos mencionás es, bueno, para no ser pobre, esa familia debería cobrar no menos que ese 1.300.000 pesos. ¿Y qué contiene eso? Contiene bienes alimenticios y no alimenticios. Los alimenticios son básicos. Por ejemplo, ¿por qué nos da ese 3,3% en el mes pasado? Porque, bueno, obviamente hubo aumentos puntuales en algunos bienes alimenticios que tienen que ver con cuestiones estacionales, como el tomate perita en este caso, con un cerca de 40%, lo mismo la lechuga con arriba del 20%, pero después vemos otras cuestiones como los lácteos, en este caso puntual la leche con el 12%, y tenemos un montón de otros bienes como pueden ser el pollo, carne picada, fideos, quesos, café, que estuvieron entre el 7 y el 10%. Eso es lo que son los bienes alimenticios. Y los no alimenticios, básicamente tenemos servicios educativos, digamos, no necesariamente de colegios privados, por decirlo de una manera, sino, bueno, son cursos extraescolares, como pueden ser de computación o idiomas, con 13%, ropa exterior para hombre y con un 7%, y calzado para mujeres también con un 5%. Es decir, son indicadores que cuando uno los mira de manera individual, percibe el aumento claramente, porque yo te estaba hablando del 7%, 10% de un mes al otro. Claro. O lo que es lo que te decía yo recién, pollo, carne picada, estamos hablando del 10%, es decir, son valores importantes y que no toda familia logra en estos tiempos alcanzar un ingreso de 1.300.000 pesos para no ser pobre. Sin tener en cuenta un montón de actividades que uno podría hacer, como ir a un gimnasio, ir a un club, salidas, etcétera. Eso no lo contempla claramente. ¿Hay una diferencia en la dinámica del último mes, o por lo menos una tendencia de los últimos meses, de diferencia entre bienes y servicios? Porque algunas cosas que mencionaba tienen que ver con educación, tienen que ver con servicios que prestan distintos cuentapropistas o monotributistas, y también en alimentos algunos aumentos que son cuestiones de consumo masivo. Sí, a ver, esa diferenciación que vos haces entre bienes y servicios está bien hecho, está bien hacerla, porque el índice de precio lo que hace es relevar bienes y servicios justamente. Y los servicios muchas veces están asociados a la categoría regulado. Okay. De los regulados le decimos nosotros, ¿no? Y esa categoría regulado es lo que más ha subido en todo el año pasado. En este año no se está dando de la misma manera. Lo que son los regulados servicios están un poquito por debajo, eh, y lo que es el índice de precios núcleo, que ahí es donde más nos interesa observar, ni los estacionales
regulado, sino IPC núcleo, ahí está el resto de los bienes que consumimos y estamos en un casi 11% desde que comenzó el año. Y eso es lo que nos está preocupando porque el IPC núcleo está en un 2,5, paralelo al índice de precios, pero venía en un 2,8, y eso es lo que cuesta bajar, y es lo que cuando tenemos este tipo de indicadores nos impacta en lo que es canastas básicas, que es indigencia, y lo que es la canasta de pobreza. Gonzalo, te hago una consulta principalmente porque ustedes trabajan con estos relevamientos y dialogan mucho con empresas, también con el universo de los gremios para analizar también el índice de salarios. ¿Ves que puede ser una estrategia deseable o exitosa esta cuestión que está viendo con las pautas salariales para que no aumente la inflación mes a mes, para que no supere un 1%, un 2% la paritaria? ¿Creés que es una cuestión que puede surgir efecto en términos de estadísticos? Bueno, lo que vos mencionabas, hacer referencia, es real. El gobierno a principio de año, cuando dijo o comunicó de que la variación del tipo de cambio mensual del 2% iba a ser al 1%, es decir, que el tipo de cambio se iba a mover en el año a la mitad de lo que corrió el año pasado, bueno, marcaba una pauta importante a seguir respecto a las variaciones salariales o los acuerdos salariales. La pauta era no más del 1%. Sí. La cuestión cuál es, que la inflación no fue convergiendo al 1%. Todo lo contrario, los primeros 2 meses fueron bastante complejos, sobre todo el tercero, que fue marzo, con más cerca de un 4%. Sin embargo, cuando tuvimos ese 3,7% a nivel nacional, es donde los sindicatos empezaron a moverse, porque dijeron, bueno, no es tan como se decía. No vamos a poder seguir el ritmo del 1% mensual. Sin embargo, el gobierno se mantiene tajante, por lo menos así lo está haciendo con los salarios de los empleados públicos. No está actualizando de acuerdo al ritmo inflacionario. Y ya, por supuesto, se empiezan a vislumbrar quejas, paros. Está habiendo paros en todas las semanas, básicamente como manifestación de que nuevamente el salario, por lo menos del sector público, asalariado, del docente o del empleado público, no está a la par de la inflación. Y obviamente estamos de nuevo, o aquel sector que es muy grande en la ciudad de Bahía Blanca, porque el sector público en sus 3 niveles, digamos, municipal, provincial y nacional, dentro de la ciudad de Bahía Blanca, nuclea un gran número de trabajadores, y ya se está vislumbrando una caída del salario real en los primeros meses del año. Gonzalo, volviendo a los indicadores que también hacen al universo de la canasta básica y demás, de esta primera semana o primeros días de mayo, ¿qué dinámica observan en los alimentos? Que eso también es algo que suelen relevar y publicar habitualmente. Sí, a ver, la dinámica nos ha sorprendido un poco porque ha sido, si bien no ha habido un efecto arrastre, el efecto arrastre es cuando vos terminás la última semana del mes con indicadores bastante importantes, con variaciones bastante altas, es como que hay un efecto estadístico, como que empezás la primera semana del mes siguiente con cierto arrastre de la anterior. Bueno, en este caso la cuarta semana de abril fue una semana muy tranquila, cual uno podría decir, bueno, está despojado, entre comillas, despojado del efecto arrastre en mayo. Entonces, la primera semana de mayo sería una semana limpita, por decirlo, digamos, no estaría sucia del arrastre de la semana anterior, y nos dio muy bajitos, incluso negativos, algunos valores, lo cual, nada, uno ya está pensando en que mayo empezó muy distinto a lo que fue abril, y podríamos hasta estar ubicándonos por debajo del 2,5%. Eso es lo importante, cuando ya la primera semana arranca diferente a lo que fue abril y muy diferente a lo que fue marzo. A pesar que marzo fue un mes muy complejo a nivel internacional de aranceles, y que el riesgo país había subido y había una demanda mayor respecto a la compra de dólares, entonces eso se hacía intuir un mes complicado, y así lo fue. Abril con el tema de la salida del cepo y una variación inicial del tipo de cambio del 10-15%, después el tipo de cambio comenzó a descender, es decir, fueron meses complejos. Este mes está comenzando mucho más tranquilo. Gonzalo, ha sido muy claro como siempre, te agradecemos por la comunicación.